Hola, Dios les bendiga. En esta tarde quiero compartir lo que a mí me corresponde en esta tarde, que es compartir una de mis historias favoritas de la Biblia. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la historia de la vida de José. Es una historia un poco larga, pero traté de resumirla lo más que se pudo, ¿verdad? La historia de José la encontramos en el libro de Génesis, del capítulo 37 al capítulo 50. La historia de José. José, rodeado de injusticias humanas, la historia de José nos deja el gran ejemplo de un hombre perseverante y de fe, del cual Dios siempre tuvo cuidado. José, un hombre lleno de muchas virtudes en lo natural y en lo sobrenatural, que lo llevó a convertirse en un príncipe, el príncipe de Egipto y el patriarca de Israel. El padre de José es Jacob, su madre era Raquel, y en total él tenía 11 hermanos, 10 más grandes que él y uno más pequeño. José era el hijo preferido de Jacob, ya que fue concebido ya en su vejez, y Jacob lo sobreprotegía de más, ya que para él era frágil, era el más chico y lo había procreado ya cuando él era muy grande. Entonces le daba un trato especial a su hijo y lo sobreprotegía. Además, los demás hermanos se daban cuenta de eso, y ahí empieza el calvario, se podría decir, de José, porque sus hermanos empiezan a tener celo del trato especial que le daba su padre, al grado de su papá Jacob haberle hecho una túnica especial para que se cubriera el frío, para protegerlo. Pero esta túnica era una túnica especial, una túnica de colores. Esta túnica la vemos mucho en las historias de los niños, que la ponen la túnica de colores, algo muy bonito, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que realmente era algo muy valioso para José, porque su padre Jacob se lo había dado, y esto había provocado gran ira y coraje con sus hermanos, ya que a ninguno de los otros 10 les había regalado algo como a José, una túnica especial. José tenía sueños de parte de Dios. José, era especial y tenía sueños de parte de Dios. José era escogido de Dios. Era, ¿verdad? Era alguien escogido de Dios, y tenía algo pero tenía algo que acostumbraba y molestaba mucho a sus hermanos, y que le decía a su padre siempre lo que sus hermanos estaban haciendo, ya que sus hermanos vivían, eran más grandes y hacían muchas cosas, borracheras, cosas, y siempre estaban haciendo cosas deshonestas, y José lo escuchaba, lo miraba y iba y se lo contaba a su padre. Siempre les decía del mal comportamiento de sus hermanos mayores. José era privilegiado con los sueños de parte de Dios. José se le llama también José el soñador. José tenía aproximadamente 17 años, y en una ocasión es enviado por su padre Jacob a buscar a sus hermanos, ya que se habían ido a apacentar a las ovejas muy lejos de ahí, de donde ellos se encontraban. Y su padre le dice: ve con tus hermanos, mira qué están haciendo y ayúdales. Entonces José se va. El obediente jovencito se va a buscar a sus hermanos y se va preguntando, no los encontraba. Bueno, hasta llegar hacia ellos, los ve. Por allá, le dicen, por allá andan, y a lo lejos alcanza a ver a sus hermanos. Sus hermanos lo ven a lo lejos, y como estaban lejos de su padre, estaban lejos de donde ellos vivían, los hermanos inmediatamente, la maldad y el coraje, el celo y todo lo que ellos sentían por su hermano José, empiezan a planear algo y tramar. Dicen: ahí viene y si nos deshacemos en este momento de él, ¿qué les parece si nos deshacemos, lo matamos y le decimos a nuestro padre, y ya ahorita nos deshacemos del chismoso, del consentido de papá? Bueno, eso yo lo estoy diciendo. Y empiezan a planear lo que iban a hacer, y uno de sus hermanos, que el primogénito, Rubén, les dice que no lo maten, que mejor lo echen a una cisterna. Y entonces ellos planean, entonces dicen: ok, lo vamos a echar a una cisterna. La cisterna, para bien de José, estaba vacía, no estaba vacía. Entonces lo avientan ahí, y su hermano en eso se aleja,
Y dice, ahí échenlo eso. Su plan de su hermano, el primogénito, era regresar y salvar a su hermano. Pero en lo que él se va, sus hermanos, sus demás hermanos, miran que venían unos ismaelitas y unos madianitas, venían y ellos iban hacia Egipto a vender sus especies aromáticas, iban llevaban a vender sus cosas ellos y le ofrecen a José, le dicen, mira, aquí tenemos un muchacho trabajador que te puede servir, te lo vendemos por 20 monedas de plata. Los extranjeros que iban lo aceptan y pagan 20 monedas de plata por José. Recordemos que a Jesús también lo vendieron por 30 monedas de plata, no por 20, pero también José fue vendido igual que Jesús. En aquellos tiempos la vida humana se comercializaba como un producto y era un gran negocio muy bueno en esos tiempos. Era común que se vendiera a la gente como esclavos, ¿verdad? Estos ismaelitas y madianitas iban a Egipto a vender sus cosas y pues iban en camino, ya llevaban todo lo que ellos iban a vender. Y también llevaban a José, un esclavo, sin túnica, sin familia y solo con sus sueños, ya que sus hermanos le quitaron la túnica con un propósito. Y iba con sus sueños y la traición de su familia. Su hermano Rubén, el primogénito, que lo libró de la muerte, regresa y se da cuenta que no pudo detener que lo vendieran. Y rompe sus vestiduras y llora porque no estaba en el momento que sus hermanos hicieron lo que hicieron con José. Y le duele, o sea, en el momento sí le duele. ¿Qué hicimos? Dice, ¿por qué no detuve yo siendo el primogénito? ¿Verdad? Los hermanos agarran la túnica de José, se la quedaron, la agarran y la manchan con sangre de un animal, o sea, de un cabrito. Y luego van hacia su padre y le dan la noticia. Llegan hacia su padre Jacob y le dan la noticia. Le dan la noticia de que una mala bestia mató a José y lo despedazó. Se dice que la mala bestia representa la conducta de sus hermanos, su coraje, celo, odio, envidia. Es como una bestia, como un animal que quiere destruir a su presa. Jacob reconoce la túnica rasgada. Reconoce la túnica de José y rasga sus vestiduras. Entra en un gran luto y no quería consuelo. Y él decía que iba a morir con ese dolor, con ese coraje y con esa amargura. Para ese entonces, los ismaelitas llegan a Egipto y comienzan a negociar la venta del esclavo que ellos llevaban, que en este caso era José. Se lo venden a un tal Potifar, oficial y capitán de la guardia del faraón de Egipto. José rápido se dio a conocer y demostró muchas de sus virtudes y bendiciones de parte de Dios. Dios prosperaba la casa de Potifar. Él lo pone como mayordomo de su casa, de sus bienes, de sus campos y de todo lo que Potifar tenía. Y además se sabe que José era una persona que todo lo que hacía lo hacía prosperar. Era muy inteligente, muy sabio y aparte era un hombre muy apuesto, un hombre muy guapo, ¿verdad? Y aquí en esta parte de la historia, ya en la casa de Potifar, donde José se le pone como mayordomo de la casa de Potifar, él le entrega todo y con una entera confianza le deja todo en sus manos. Pero aquí, ¿qué creen? Aparece la mujer de Potifar, la mujer del amo, y pues inmediatamente le echó el ojito a José, que era muy guapo, y insistía, pero José, que era un hombre recto, no le hacía caso y le sacaba la vuelta y lo que quieras. Pero en una ocasión esta mujer ya desesperada, le tiende una trampa hasta el grado de que él jalonearse y decirse, no, o sea, esto no puede ser posible, y ella le arranca su prenda y él se va corriendo, él se va rápido, y la mujer, frustrada y desesperada en su intento de inmoralidad y llena de coraje,
va hacia su esposo y le dice que el hebreo esclavo que trajiste a la casa y que le diste toda tu confianza, trató de abusar de mí, quiso deshonrarme y burlarse de ti, Potifar. Potifar, engañado y molesto, le crea a su mujer y mete a José a la cárcel. José, estando privado de su libertad ya en la cárcel, estaba privado de su libertad física, pero no de su libertad espiritual, de esa sabiduría, de esa inteligencia que él tenía. Él seguía siendo José, ¿verdad? Él ya estando en la cárcel, rápidamente halla gracia en los carceleros. Ellos miraron virtudes, sabiduría, inteligencia y prosperidad en José, que todo lo que él hacía y se le ordenaba realizar, lo hacía con cuidado y lo hacía le daba importancia a todo lo que hacía, ¿verdad? Entonces ahí le empezaron a dar privilegios hasta el grado de dejarle toda la cárcel, dejarle todos los reos a su cargo. Aquí es donde José conoce a dos personajes, un exoficial del jefe del copero y un exoficial del jefe de panadero. Ellos servían al faraón, pero ahora estaban presos por delinquir a su majestad. Ellos tenían un sueño. Cada uno de ellos tenían un sueño que los perturbaba y José se dio cuenta. Y José les pregunta, hey, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué les pasa? ¿Me pueden contar lo que a ustedes les pasa? Y si ustedes recuerdan, pues José tenía experiencia en sueños, ¿verdad? Por eso era parte de que sus hermanos lo rechazaban, porque tenía en ocasiones sueños. Uno de los sueños que tuvo en una ocasión es que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban hacia él y sueños que tenían un propósito, ¿verdad? Sueños que vamos a ver más adelante que eran sueños que se iban a cumplir. Entonces José traía algo en él, algo especial, que podía discernir los sueños, ¿verdad? Y José tenía esa experiencia en esos sueños de Dios y bajo la revelación divina los interpretaba. Entonces el copero le dice su sueño y José le dice que sería puesto de nuevo en su trabajo y le dice, cuando el copero le dice su sueño, le dice cuál fue su sueño, José Lolo no duda en decirle, ese sueño significa que en 3 días tú estarás nuevamente en tu trabajo, estarás nuevamente con el faraón recuperando tu empleo, ¿verdad? Y pues le dice, cuando eso pase, no te olvides de mí, habla bien de mí, pues él tratando de que lo sacaran de la cárcel. Al panadero, al ex jefe del panadero, cuando le cuenta su sueño a José, no le fue tan bien. No hubo muy buenas noticias para él, ya que su sueño no era como el del copero. Y cuando el panadero le cuenta el sueño, le dice que a él en 3 días lo van a decapitar por lo que él cometió. Y así fue, tal y como José interpreta los sueños de estos dos personajes. Uno murió y el otro fue restituido a su trabajo nuevamente. Pasan los años y ahora el faraón empieza a tener un sueño que lo perturbaba. Esos sueños sí se los voy a contar. Tenía un sueño. El faraón tenía un sueño que eran 7 vacas hermosas, muy gordas, en el prado, y otras 7 vacas de aspecto muy feo, flacas, frágiles, se devoraban a las 7 vacas hermosas. Y luego tenía un segundo sueño que eran 7 espigas llenas y hermosas que eran devoradas por 7 espigas delgaditas, muy menuditas, abatidas, todas secas. Y el faraón estaba preocupado por esos sueños que lo estaban atormentando. Y manda el faraón, pues con todo el poder que tenía, manda llamar a todos los sabios de Egipto,
a los magos, a los hechiceros, pero ninguno podía interpretar los sueños del faraón. Entonces el copero, que ya trabajaba nuevamente ahí en el palacio con el faraón, le dice, hey, ¿se acuerda de que en la cárcel había una persona que era José, que a ellos les había interpretado su sueño y había sido verdad lo que les había dicho? Y se lo hace mención al faraón. Entonces el faraón no la piensa más y inmediatamente lo manda a buscar. Rápidamente preparan a José, lo afeitan, lo ponen con ropa adecuada para presentarse ante el faraón, y el faraón, cuando lo mira, inmediatamente le dice, me contaron de ti, que lo que haces, que puedes interpretar los sueños, y quiero que me respondas. Te voy a contar los sueños, los dos sueños que he tenido. Y José, inmediatamente al escucharlo, le responde, esos dos sueños que has tenido, que usted ha tenido, esos sueños es un mismo sueño, es lo mismo. Dice, y es determinante lo que Dios ha decidido hacer. Con detalle y sabiduría le da detalle de la revelación de los sueños. Le dice, serán 7 años de prosperidad y de abundancia. Vendrán riquezas para Egipto, y después de eso vendrán 7 años de necesidad, escasez, hambre inevitable en toda la tierra. José le da consejos al faraón, consejos muy buenos y sabios de proveer y estar preparados, planear cómo prepararnos para cuando llegara el hambre, la hambruna a la tierra. Dice, preparémonos para todo lo que vendrá. El faraón queda impactado por la seguridad con que José le estaba hablando, y y de mirar, ¿verdad?, con esa perspicacia que José y sus palabras le dieron, de José y sus palabras le dieron mucha confianza y recobró ánimo, ya que él estaba afligido por esos sueños, y él mismo lo dijo, como dice en Génesis 6, 41, 38, dice, no habrá otro hombre que tenga el Espíritu de Dios como José. Luego le dice a José, Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Imagínense un jovencito que venía de la pobreza y que llega en las circunstancias que llegó a Egipto, y ahora que el faraón le estuviera diciendo que no hay nadie más competente y sabio como él. José era escogido por Dios con un propósito. Y le dice el faraón, quedarás a cargo de todo mi palacio, de mi pueblo, y todos cumplirán tus órdenes, todos estarán bajo tus órdenes. A sus 30 años de edad, la máxima autoridad de Egipto y el faraón, autoridad de Egipto, el faraón lo nombra gobernador de Egipto, el segundo de todo el imperio. Le da su anillo, símbolo de autoridad, símbolo de realeza y de confianza. Le pone ropas de realeza, un collar de oro, y lo pasea en su segundo carro, lo exalta en todo el pueblo para que todos miraran quién iba a ser José en Egipto. Lo pone a cargo de toda la tierra de Egipto. José, durante los 7 años de prosperidad, logra enriquecer a Egipto, a guardar comida, hace planes, estrategias para estar preparados para lo que venía a la tierra. También se casa, tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Ellos fueron importantes en el futuro de Israel. Después llegan los 7 años de escasez a la tierra. José administraba, y de todas las partes de la tierra venían a comprar y a suplicar por comida a Egipto. José era engrandecido, y Egipto junto con él, por lo que habían hecho, porque estaban preparados para todo lo que venía. La fama de que en Egipto había comida recorrió toda la tierra. En todas partes se enteraban que en Egipto había comida suficiente, que había y que
podían ir a comprar comida porque ahí tenían suficiente comida. Los hermanos de José pues se enteraron de que en Egipto había comida y salieron de su tierra hacia Egipto, enviados por su padre a buscar alimento. Y al llegar a Egipto se postran ante José. ¿Recuerdan uno de los sueños de José cuando estaba con sus hermanos y con su padre? Que en una ocasión hasta su padre lo reprendió. Se está cumpliendo, aquí se cumple uno de los sueños donde sus hermanos le rinden reverencia a José. Sus hermanos no le reconocieron, no se dieron cuenta que era José, porque José ya habían pasado bastantes años y aparte no era José, y tenía otro nombre que se le había puesto, ¿verdad? José arma una estrategia para con sus hermanos. Él era noble de corazón, pero había que preparar algo para sus hermanos. Y les dice a sus hermanos, ustedes son espías y los pondré en la cárcel por 3 días, les dice. Y luego los suelta y les dice que regresen a su tierra, pero que traigan a su hermano menor, a Benjamín, ya que José no lo conocía y quería conocer a su hermano que había nacido después cuando él estaba ya en Egipto. Pues como él no lo conocía, pues tenía esa curiosidad por conocer a su hermano, y como garantía para que ellos regresaran, dejó a uno de sus hermanos en la cárcel. Y se quedó con uno de ellos, se quedó con Simeón, ¿verdad? Entonces sus hermanos no querían dejar a Simeón. Decía, ¿cómo vamos a dejar aquí a Simeón? Esto no nos puede estar pasando, esto es un castigo, lo que nos está sucediendo es un castigo por lo que le hicimos a nuestro hermano más chico, a José, en ese tiempo. Y sus hermanos estaban desconcertados entre ellos, hablando. A sus hermanos, después de lo que le hicieron a José años atrás, tampoco les fue muy bien, porque esa acción tuvo una consecuencia mala en su vida. Ahí en la historia también lo van a mirar. José no aguantó estar escuchando a sus hermanos lo que ellos hablaban y se fue, se apartó de ellos y se fue a llorar con mucho dolor de saber que eran sus hermanos y lo que le habían hecho, pero también de gozo y de alegría porque los estaba viendo, pero lloró, se dice que lloró amargamente. Llama a sus siervos y les da las instrucciones que pongan suficiente alimento en los sacos de sus hermanos y que también pongan el dinero que supuestamente ellos pagaron, que lo metan ahí. Les dice, metan el dinero adentro sin que ellos lo sepan. Y los hermanos se van de regreso, sus 9 hermanos se van, uno queda como rehén. Dice, y cuando llegan a Hebrón le cuentan a su padre Jacob todo lo que sucedió, cómo los habían atendido, les habían dado de comer y traían comida, pero que pues que su hermano se había quedado de rehén porque el gobernador de Egipto quería que llevaran a Benjamín. Y entonces, para que ellos regresaran. Y al momento de abrir los sacos para sacar la comida, se sorprenden de mirar que el dinero estaba intacto ahí. Se quedan sorprendidos y con temor y con dudas. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay el dinero? Si trajimos la comida, no nos lo robamos. Nosotros, dejamos el dinero allá. Entonces ellos se quedan sorprendidos pero con dudas. Jacob no quiere mandar a su hijo Benjamín, al más pequeño. Tiene miedo de perderlo como perdió a José. Ya fue demasiado con la pérdida de José para ahora perder a Benjamín. Pero la necesidad fue muy grande. La pensó demasiado, pasaron los días, pero la comida empezó a escasear. Entonces habla con sus hijos y les dice, regresen a Egipto, lleven a Benjamín, vayan por su hermano y por más comida. Llegan a Egipto y cuando José los mira a lo lejos, ordena una fiesta y libera a su hermano Simeón y conoce a Benjamín y lo sienta en la mesa real. Los sienta a sus hermanos sorprendidos, pero pues hambrientos, y los sienta en orden por edad. A cada uno de ellos los sienta y les da de comer, les da bebida y todo, pero a su hermano Benjamín le da un trato muy especial, le da más comida, le da una porción especial. Ahora estaban los 12 hermanos juntos y solo uno sabía lo que estaba ocurriendo.
en un momento José se aparta de la fiesta y instruye a su mayordomo. Había un planecito todavía por ahí y le dice que llene los sacos de comida de sus hermanos y que ponga el dinero de nuevo y también su copa de plata, su copa personal. Y salen ya todos sus hermanos, ya bien comidos, salen de ahí ya con la provisión. Y cuando iban saliendo del pueblo, los guardas los detienen y les dicen: esperen, tenemos que revisarlos. Y los empiezan a revisar y les dicen: la copa del gobernador se ha perdido algo. Entonces ellos dicen: nosotros no llevamos nada, revísanos, y si llegas a encontrar algo, te servimos como esclavos. Ellos estaban seguros de lo que le estaban diciendo. Ellos sabían que no habían robado algo. Y si algo hemos robado y lo encuentran, llévalos como esclavos, le dicen. Entonces los guardas empiezan a revisar, y en el costal de Benjamín estaba la copa de plata. Imagínense la reacción de los hermanos. Inmediatamente les ganó el miedo, les ganó: ¿qué vamos a hacer? No podemos dejar a nuestro hermano, nos lo están quitando. ¿Qué le vamos a decir a mi padre? Mi padre ahora sí, si no murió de dolor cuando hicimos lo que hicimos con José, que aparentemente murió, se va a morir de tristeza si regresamos sin Benjamín, ¿verdad? Entonces sus hermanos se afligieron, pasaron un momento muy difícil, pero José llega y se lleva a Benjamín. Sus hermanos siguen clamando y robando por él, le ofrecían su vida a cambio de la de Benjamín, ya sus hermanos siendo redarguidos, hasta el grado de que José ya no puede contenerse más. José revela su identidad a sus hermanos, les dice quién era y les dice: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas y madianitas. Sus hermanos se quedaron en shock, se quedaron impactados cuando se dieron cuenta que era José y que no les guardaba rencor, que al contrario los había tratado bien, al contrario les había proveído alimento, al contrario les había devuelto el dinero y regresado para que fueran a casa y regresaran por más comida con ese dinero, con su hermano, con un propósito. El noble José era noble. José les informa a sus hermanos, todavía en su nobleza les dice: ya, pues olvídense de todo esto, todavía quedan 5 años más de sequía, vayan a casa y traigan a toda la familia a Egipto. Y les dice que Dios usó el mal de ellos para preservar a la nación de Israel del hambre, de la hambruna. Todo tenía un propósito. El hambre que habría en la tierra, Dios los usó para un plan perfecto. El faraón se alegra de la reconciliación de José con sus hermanos y lo apoya y dice que vengan a vivir a Egipto. Y se encuentra José a sus 39 años con su padre Jacob. Y Jacob casi ya tenía 130 años de edad. Jacob recuperó su espíritu al enterarse que José, su hijo, estaba vivo en Egipto. Imagínense qué emocionante. A sus 147 años, Jacob, a punto de morir, bendice a sus hijos. José muere a los 110 años, fue gobernador, príncipe de Egipto, patriarca de Israel. Es una historia, híjole, la historia de José es increíble, es una historia llena de acción de Dios, es la historia en ocasiones de nuestra vida, una vida en la que creemos tenerlo todo controlado, pero en la que el amor de Dios quebranta nuestro orgullo y nos muestra caminos diferentes. Cuando pasa esto, sentimos que Dios nos abandona y que nos arrebata nuestros sueños,
pero al final descubrimos que el plan de Dios es mejor que el nuestro, ¿verdad? Es una historia, para mí es una historia que tiene mucho y deja muchísima enseñanza. Es una historia, particularmente muchos lo ven para aquellos que son víctimas de otros, pero con un propósito hermoso. Hasta aquí les comparto, es una de mis historias favoritas, Génesis 36 al 50. Dios les bendiga y gracias por escucharme.